Vamos a aprovechar bien el tiempo, que hoy tenemos un protagonista de esos que dices, ¿cómo no hemos arrancado esta sección del Club de los Jueves hablando del protagonista de hoy? Bueno, ya sabes que el Club de los Jueves es con Clínica Centro, referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva y centro médico de excelencia FIFA, un centro que lleva años siendo lugar de peregrinación pues para deportistas, pacientes con lesiones traumatológicas y bueno, cuando quieres ponerte en manos de los mejores, pues ya sabes que vas a Clínica Centro. Hace un par de semanas me pasó, bueno, eso os lo cuento otro día, me pasó en directo, ¿os acordáis? En los martes de la consulta que estuvimos hablando, decías, pero es que ¿dónde voy? Porque claro, era una persona que tenía un problema en la cadera y es que no sé dónde ir. Y dijimos, mira, vete a centro, céntrate, vete a centro y luego seguimos hablando. Pues eso es lo que hacemos todo cuando tenemos un problema de traumatología. Bueno, decía que hoy tenemos un protagonista que yo no entiendo cómo este protagonista no lo fue hace meses. El menisco. El menisco. Doctora Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo no hemos hablado antes del menisco? La verdad es que yo creo que el menisco es el protagonista de la rodilla total. Pero sí, y de nuestra vida cuando hablas de traumatología, yo creo que le dices a una persona que no se dedica a esto, dime 4 palabras relacionadas con la traumatología. La primera que sale es menisco, luego ligamento. Sí. No, además que yo creo que todos tenemos a alguien cercano que tiene un problema con el menisco. Sí, sí, o sea, en todas las familias. En todas las familias. Tal cual, igual que ahora mismo, a día de hoy, hay un alérgico. También hay un menisco tocado, eso es cierto. Seguro. Déjame decirle a los oyentes, doctora Isabel Guillén, te conocen ya de sobra, pero bueno, traumatóloga experta en cirugía de pie, tobillo, patologías del cartílago articular, jefa de la unidad de cirugía regenerativa y cartílago en Clínica Centro y además también forma parte de Centro Premium. Ahora sí, ahora ya lo nuestro, al menisco. Por ello. Al menisco. Vamos a ver, ¿qué es el menisco? Porque claro, lo conocemos, pero yo situarlo, ¿y para qué vale? No, esto ya no. Claro, eso es lo más importante. O sea, los meniscos están en las rodillas, ¿vale? Y el menisco, el fémur, o sea, la rodilla está formada por 2 estructuras óseas básicamente. El fémur y la tibia. Luego tenemos la rótula por delante y el peroné de lado. Pero en donde pasa nuestra carga está el fémur y la tibia. Pero claro, el fémur es redondo a nivel de la articulación y la tibia es más plana. La única manera de hacer esas 2 superficies congruentes es un menisco. Y los meniscos tenemos 2, esa es otra cosa, que hay 2 meniscos en cada rodilla, o sea que tenemos 4 meniscos todos los seres humanos. Claro. El menisco interno y el menisco externo, de la rodilla derecha y de la rodilla izquierda. Entonces, esos meniscos lo que hacen es hacer que la articulación sea más congruente, vale, y así reparta mejor las cargas de todo el fémur con toda la tibia. Con lo cual tiene una función de amortiguar, porque tiene cierta capacidad de amortiguación, y encima de repartir cargas. Entonces es fundamental para la salud de nuestra articulación. Vale. Tener un menisco mal significa que esa articulación funcionalmente va a estar mal. Y puede traer más problemas, claro. O sea, ya a la larga, por supuesto. Que tengas problemas de menisco. Por supuesto. O sea, es como que encaje la zona y que cumpla su función, que reparta esas cargas, bueno, pues que funcione realmente, que haya una conexión buena. Y que amortigüe. Y, por ejemplo, no es igual el menisco interno que el externo. O sea, que decir, el menisco está hecho como un negativo de lo que necesitas. De hecho, no es lo mismo mi menisco que el tuyo. ¿Por qué? Pues porque son diferentes, porque tú el menisco, como lo que hace es calzar la articulación, ese calzo depende de cómo seas tú. Bueno, claro, vale. Entonces, el menisco externo es más alto, y más móvil, se mueve un poquito. El menisco interno se mueve menos y da más estabilidad. Entonces, cada uno tiene una función y son diferentes. Vale. Entonces, menisco interno y externo son diferentes y las funciones que tienen son diferentes, porque la rodilla no solamente flexiona y extiende, también rota un poco. O sea, si nos damos cuenta, fijaros todos. Estoy moviendo ahora la rodilla para los... Exactamente, pensar en la rodilla. Sí. Tú cuando estiras la rodilla, el pie... La punta del pie, el dedo gordo, se va hacia afuera. Sí. ¿Vale? Y cuando la doblas, en la punta del pie se va hacia adentro. Es decir, que rota. Vale. O sea, que la rodilla no solamente hace flexoextensión, sino que también rota. Y esa rotación la hace a través de los meniscos. O sea, rota el fémur sobre la tibia. Con lo cual el menisco te tiene que permitir esa rotación y rota por el menisco externo. Por eso el menisco externo es más móvil y el menisco interno es más estable. Vale. Cada uno tiene una función. Entonces es muy importante conocer esta función. Entonces los meniscos, la verdad es que a lo largo de nuestra vida sufren muchísimo. Claro, eso te iba a decir, o sea... El tejido es maravilloso. Entonces, qué estructura tiene el menisco? El menisco es como el cartílago de la oreja, que es algo duro pero blando.
Entonces tiene que ser lo suficientemente duro para que cuando nosotros hacemos carga, claro, cuando nosotros apoyamos... Estoy tocándome la oreja porque es verdad, vale, esa que es flexible, pero es dura. Dura, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces la carga, tiene que ser dura, porque si no, tú cuando apoyas, si tú pesas 60 kilos, en cada paso estamos multiplicando por 2. Es decir, que estamos metiendo 120 kilos. Entonces tiene que ser duro, porque si no, con 120 kilos se estruja y se rompería. Entonces es duro, pero no puede ser tan duro como para que produzca lesión en el fémur y en la tibia. Entonces, como para que no flexione, claro, si no, no podría flexionar. Entonces es duro pero blando. Entonces ese tejido tan específico, la verdad es que es muy difícil. Y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un sustituto. Claro. Porque no tenemos un tejido que sea de esas mismas características. ¿Y ambos son rígidos pero duros? Los dos son iguales. Vale. Tienen ese mismo tejido. Están compuestos por fibroblastos, tienen fibras de colágeno, o sea, son una estructura muy densa. Y esa estructura hace que puedas repartir las cargas, soporte las cargas y que transmita una amortiguación y haga que cuando nosotros saltamos, corremos, andamos, nos agachamos, todos esos movimientos que hacemos, pues que haya una amortiguación y no lesione al cartílago del fémur y de la tibia. Por eso las lesiones de menisco al final producen lesiones del cartílago. Vale. ¿Y cuál de los dos tiende a dar más problemas? ¿El interno o el externo? ¿O depende? Ojo, es muy buena pregunta. A ver, depende. Pero también hay uno peor que otro. Es decir, a ver si me explico, porque esto es difícil. Depende, porque claro, cuando tú tienes una rodilla muy bien alineada, muy rectita, tú le estás dando la misma carga al derecho que al izquierdo, al interno que al externo, ¿vale? Entonces, ahí los dos se desgastan de manera igual. Pero cuando nosotros tenemos las rodillas un poquito arqueadas, es decir, en varo, o un poquito hacia adentro, que es en valgo, claro, ahí ya estamos cargando más una zona que otra. Por ejemplo, yo esto a los pacientes se lo explico con el equilibrado de las ruedas del coche. Vale. Si tú el equilibrado de las ruedas lo tienes muy bien, tú desgastas la rueda de manera igual. Desgastas y estás cargando igual el menisco interno que el externo. Pero claro, si tú ya tienes más varo, vas a lesionar más el menisco interno. Y si tienes más valgo, es decir, hacia adentro, vas a lesionar el menisco externo. Vale. Por eso también es muy importante la alineación. Y por eso muchas veces los pacientes me dicen, no, pues yo, mi hijo se ha lesionado el menisco y fenomenal, y yo me está costando. Y digo, claro, es que no es lo mismo lesionarte un menisco externo en un paciente que cargue más el menisco externo que lesionarte un menisco interno en un paciente que cargue más el menisco externo, porque se va a ir bien. Entonces, las lesiones meniscales las tienes que contextualizar, o sea, las tienes que ver en qué paciente estás hablando. Entonces, ¿tienes un menisco interno en una rodilla vara? Va a ir mal. Un menisco externo en una rodilla valga va a ir mal, pero si es al revés va a ir bien. Claro. Entonces tienes que contextualizarlo. Pero luego, o sea que depende, pero también es verdad que las lesiones de menisco interno se toleran peor y las lesiones del menisco externo se toleran mejor. Pero cuando tú operas un menisco externo suele ir peor y cuando operas un menisco interno suele ir mejor. Es decir, no sé si me he explicado. Sí, totalmente, pero madre mía, o sea, por eso no hay todos, muchas variables. Hay muchas variables y no todos los meniscos son iguales. Que la gente me dice, no, pues mi sobrino menisco y tal, al otro tal, y uno se lo quitaron y otro se lo suturaron. Digo, es que tienes que ver qué menisco tienes roto, en qué rodillas y si es el interno o el externo, porque dentro del menisco está la parte anterior, la parte del cuerpo y la parte posterior. También eso varía. Por ejemplo, los meniscos se lesionan más cuando tú doblas mucho la rodilla. Cuando tú haces una flexión, pues te pones de cuclillas o haces una sentadilla profunda, o por ejemplo en el yoga, a los meniscos los estás estrujando, sobre todo el cuerno posterior. Entonces lo que te sueles lesionar es el cuerno posterior del menisco interno, porque aprietas mucho los meniscos. En cambio, en extensión te lesionas más el cuerpo anterior. O sea, que dependiendo de lo que tengas, cargas más o la cara anterior del menisco o la cara posterior. Y ahí también tenemos que actuar. Y luego que hay distintos tipos de lesiones. Hay lesiones radiales, que es como si fueran un corte. Hay otras que llamamos en asa de cubo, que es que son longitudinales y se provoca como un desplazamiento de ese menisco. Hay lesiones más de la cápsula. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, pues tienes un poco que actuar, ¿no?
Madre mía, cuando alguien me vuelve a decir, no, tengo el ligamento interior, el menisco interior, voy a decir, vale, ya no me estás diciendo nada. Exacto. Ahora ya podemos entender un poquito más. Claro, por eso cuando la gente me dice, del menisco. me han dicho que tengo el menisco roto, ¿me opero? Y digo, a ver, enséñame una radiografía, una resonancia, te exploro, porque no, o sea, a mí que tengas el menisco roto no me dice nada. Claro. Tengo que ver qué forma de piernas tienes, qué tipo de rotura tienes, si estás más en el menisco interno o en el externo, o sea, y qué edad tienes. Claro, las roturas son diferentes también a lo largo de tu vida. Claro, porque no es lo mismo un menisco en un joven que en una persona ya de edad más avanzada. Exacto, ¿pero por qué? Mira, los meniscos como son almohadas, te pasa como con las almohadas. Tú cuando tienes una almohada, al principio está súper mullidita, fenomenal, y con el tiempo, ¿qué va a pasar? Ya que se te va quedando se ahí va la forma de tu degenerando cabeza y ya no vuelve a... Exacto, entonces a lo largo de los años, por ejemplo, cuando nosotros operamos las artroscopias de rodilla, los meniscos de los niños son blancos, nacaraos, súper blanquitos. Y cuando operamos una rodilla de un paciente mayor, esos meniscos son amarillentos. O sea, se han ido, claro, se van como endureciendo. Entonces, ¿qué pasa con las roturas del menisco de los pacientes jóvenes? Son roturas que llamamos traumáticas. O sea, te ha pasado algo y ha sido un giro, una lesión deportiva, un tal, y normalmente los meniscos se rompen en giros o en flexiones máximas. Por ejemplo, súper típico, al levantarte de unas cuclillas, al salir de un coche, el apoyo y giro, o sea, normalmente es con apoyo y giro. Entonces, en las roturas del chico joven, son roturas que llamamos traumáticas. Entonces, el menisco está sano. Lo que pasa que, bueno, pues si te ha roto, pues igual que si te arrolla un tren, pues te rompes, ¿no? Claro. Entonces, son roturas traumáticas y fortuitas, es decir, has tenido un mecanismo y te lo has roto. Entonces, esas roturas de menisco habitualmente hay que operarlas, porque lo que queremos hacer es suturar ese menisco, es decir, poner unos puntos en el menisco para que cicatrice y te lo quedes el resto de tu vida. Claro. ¿Qué ocurre? Que para suturar un menisco, las características de la lesión son diferentes. Es decir, cuanto las lesiones, el menisco tiene muy poca sangre. Y ya sabemos que en medicina lo que no hay sangre, no hay vida. Vale, que es como que no está hidratado realmente, ¿no? Claro, que no tiene... y cicatriza peor. Entonces, cuando hay sangre, cicatriza todo mucho mejor. Y cuando no hay sangre, cicatriza todo mucho peor. Entonces, las lesiones meniscales... También hay zonas que tienen más sangre del menisco y zonas que tienen menos. Entonces, cuando se rompe en la zona que sangra más, van a ir mejor. Y cuando se rompe en la zona que sangra menos, pues van a ir peor. Pero aún así, normalmente en gente joven con roturas de menisco, lo habitual es que les operemos para suturar ese menisco. Vale. ¿Y qué hacemos en esa cirugía? Lo que hacemos es cruentar los bordes para que sangren un poquito y le ponemos unos puntos de sutura. Esos puntos de sutura no se van a quedar el resto de su vida, que yo siempre le explico a los pacientes, digo, yo te doy el punto para que tú cicatrices. Entonces, si tú cicatrizas te va a ir bien, pero si no cicatrizas, el hilo del punto se terminará rompiendo con los años. Porque claro, no te va a sujetar el resto de tu vida el hilo. Lo que te tiene que sujetar es la cicatrización de ese menisco. Vale. Entonces, habitualmente en gente joven, roturas traumáticas, les operamos y le hacemos la sutura para que queden con su menisco, porque el menisco, como vemos, es muy importante. Ahora bien, nos vamos a poner en el otro perfil. Paciente ya, pues con mayor edad, normalmente dicen que a partir de los 40 yo lo subo a los 50, porque es verdad que ahora... Es que los 40 es muy pronto a lo mejor... Y que luego, pues a partir de cierta edad, ¿qué ocurre? Que muchas veces estas roturas ya son roturas que llamamos degenerativas. Es decir, son meniscos que ya están pasados, como cuando tienes una tela pasada. Sí. Entonces, normalmente las roturas son roturas tontas, que te dice el paciente, joder, pero si es que... fue en un giro, no sé, me giré para coger una cosa de atrás. Apoyé y salí de un coche. ¿Cuántas veces sales de un coche? Sí. Y no te pasa nada. Y de repente un día sales y se rompe. Y dices, joder, pues si he salido del coche 27.500 veces y no me ha pasado nada, y en este gesto tonto sí. Entonces son gestos tontos que el menisco se rompe. Y no es que el menisco se ha roto ahí, pero se ha roto ahí porque estaba ya degenerado. Es decir, cuando tú tienes una tela pasada y haces un tirón y ya rompes. Y rasgas, pero claro... Sí. Pero rasgas, ¿por qué? Porque ya estaba débil de antes. Entonces son roturas degenerativas. Entonces, claro, esas roturas, si tú las operas, suturarlas no suelen ir tan bien. No va a cicatrizar, no tiene... ¿Qué pasa cuando suturas una tela que está pasada? Se rompe por otro lado, vamos, por otro lado. Y mucho más, además. O sea, terminas haciendo ya un apaño peor. Exacto. Entonces, esas roturas que llamamos degenerativas, no todas hay que operarlas, ¿vale?
Porque si las operas, habitualmente no vamos a poder suturarlo, y entonces lo que vamos a hacer es quitar esa parte de menisco. Y entonces ya te queda menos menisco. Wow, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que en principio nosotros siempre pensamos, siempre que vayamos a operar un paciente, nuestra primera posibilidad es suturarla. Y lo último, quitar la zona rota. ¿Vale? Claro, cuanto más edad tiene y cuanto más degenerativa sea el menisco, menos probabilidad tenemos de suturar. Con lo cual ahí no tenemos prisa en operar nunca, porque siempre decimos, bueno, vamos a intentar hacer un tratamiento conservador y si estás bien, no te operamos, y si no estás bien, pues ya iríamos a quirófano e intentaríamos hacer lo que podamos, o suturar o quitar. Pero ya, entonces, ¿qué pasa? Que el menisco muchas veces lo tenemos roto, o sea, si nosotros hiciéramos resonancias a pacientes mayores de 80, 90 años, todos tienen el menisco roto. ¿Ah, sí? Todo, porque claro, está desgastado. ¿Sabes? Igual que tenemos arrugas y tenemos canas. Pero no tienen clínica, o sea, los meniscos rotos no tienen por qué doler siempre. Pero cuando están rotos porque eres mayor o tú puedes tener 40 años y estar con un menisco roto y no enterarte. Exacto, porque hay a veces lo que ocurre es que se rompen, pero se quedan en su sitio, están estables. Entonces son roturas pequeñitas. Y esas roturas que tú te vas adaptando a esa rotura, tu rodilla se va adaptando a su rotura, pues la toleras muy bien. Entonces, las roturas que están bien toleradas no se operan. ¿Vale? Entonces, yo tengo pacientes que me dicen, uy, hace 20 años me dijeron que tenía el menisco roto y hasta hoy. Fenomenal. O hay pacientes, entonces a mí cuando me vienen a consulta, este tipo de pacientes que ya tienen una rotura que llamamos degenerativa, pues primero hay que explorar al paciente, y entonces, si tiene derrames de repetición, o sea, que el líquido dentro de la rodilla, y si tiene bloqueo, es decir, que ese menisco que se rompe, a veces lo que hace es que se mueve y se interpone, y entonces no pueden doblar o estirar la rodilla. Entonces, si pasa ese bloqueo, entonces sí que hay que operarlos. Pero si son rodillas que no tienen derrames y que tienen una movilidad completa, intentamos el tratamiento conservador, que puede ser infiltración, fisioterapia, alguna plantilla para alinear mejor, etcétera. Y si eso lo tolera, les vas vigilando. ¿Qué puede ocurrir ahí? Que este tratamiento conservador no funcione, pues entonces te vas a quirófano, pero lo hemos intentado. O puede que funcione y se quede con su menisco otros 10 años más, otros 15, claro. o que se quede así 2 años. Bueno, pues 2 años que lo ha tenido. O sea, no es de urgencia, no hay que operar. Oye, si decimos operar, se puede todavía. Solamente el menisco es urgente cuando está fuera de su sitio. Porque cuando está fuera de su sitio, yo lo comparo con una piedra en el zapato. ¿Qué te pasa cuando tú tienes una piedra en el zapato? Vamos. ¿No apoyas? Sí, vamos. En cambio, si esa piedra se pone en buen sitio, puedes hacer lo que quieras. Claro. Entonces, si el menisco está roto, pero está en buen sitio, déjalo. Ahora, si el menisco está roto, pero está fuera de su sitio, tienes que ir a por él. Porque, claro, tú no puedes permitir que el paciente no pueda andar. Claro. O no pueda estirar la pierna. Es como que se te encasquilla. Se te encasquilla, te dicen. Es que de repente hay días que estoy fenomenal y hay otros días que me hace un crujido, se me pone ahí como algo en medio y es que no puedo moverla. Eso es lo que ocurre, que el menisco está entrando y saliendo. Claro. Entonces, si está entrando y saliendo, al final tienes que operarlo porque, claro, el paciente no puede estar que de repente... Además, pasa en momentos tontos, ¿no? Sí, sobre todo en movimientos giros, rutinarios, en giros que dices, bueno, pues es que no estaba corriendo y de repente... En giros tontorrones, ¿no? Me giré porque me llamaron, ese tipo de cosas y se me bloqueó, ¿no? Entonces, ahí tienes que operarlos porque no pueden estar con bloqueo constantemente. Pero si tienen un menisco roto en su sitio y bien tolerado, es mejor no operar. Vale, o sea... Bien, con lo cual no tiene por qué molestar, lo podemos tener roto, no dar molestias, pero cuando se te rompe, el momento de romperse, ¿tú lo notas? Sí. Ah, vale, eso sí. Hombre, a ver, si se va rompiendo poquito a poco, no, pero cuando tienes el crujido muchos te dicen que estaba rompiéndose poquito a poco y de repente ya termina de saltar. Entonces, el termina de saltar sí lo notan. Ahí sí que notan un crujido, un golpe, un tal, que muchas veces es, pues haciendo, por ejemplo, cuando hablamos de las lesiones del pádel. En el pádel es frecuente porque como hacen cuando las sacan de pared, sí, tienen que hacer flexión con giro. Claro, es que eso es, vamos, para el menisco lo peor que te puedes hacer, flexión y girar. Entonces ahí se rompe mucho. Y luego también el menisco es muy frecuente en personas soldadores, albañiles, electricistas, o sea, gente que trabaja en el suelo, de cuclillas. Ah, bueno, claro, que habías dicho que el estar de cuclillas es... De cuclillas y giran. Y ahí se rompen mucho los meniscos. O sea, es una lesión también muy del trabajo, ¿eh? Claro. No del deporte también, sino del trabajo.
Pero esos momentos, por ejemplo, cuando es de cuclillas, también puede ser que se vayan sumando esas micro roturas que no se rompa. Claro. O sea, no tiene que ser al momento que lo notes. Y luego ahora, y entonces cuando la gente se rompe el menisco y a veces lo tienes que quitar y tal, y dice, ¿y no me pones otro? Y digo, más quisiera. Claro, pero tú ¿No? me habías dicho que existía el trasplante de menisco, ¿no? Era el trasplante de menisco. Sí que existe. Entonces eso es lo que te iba a contar. Ah, Trasplantes meniscales se hacen, los hacemos, pero es verdad que tiene unas características muy peculiares. Es decir, cuando nosotros hacemos el trasplante meniscal, hay dos tipos de trasplante meniscal. Los que son artificiales, o sea, que es un tejido que es de colágeno, etcétera, y esos tejidos suelen ser demasiado blandos. Entonces, cuando tú los operas, o sea, cuando tú los colocas, no tienen consistencia y al final no te da buena, o sea, no tienes una buena sustitución. Entonces hacemos trasplantes de meniscos de cadáveres. Entonces, vale. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque, como te he dicho, no todos los meniscos son iguales. Claro. Tienes que hacer unas medidas al paciente de cómo es su rodilla en varios ejes, en el radio antero-posterior y en el radio medio-lateral. Entonces tú, según cómo es el paciente, tú pides un menisco más o menos de ese tamaño. Vale. Ah, de tamaño, vale. Pensé que tenía que ser también la morfología del paciente igual que la del... No, sobre todo cogemos el tamaño. El tamaño, Por vale. eso no son tan perfectos. Entonces cogemos el tamaño y les operamos y le colocamos ese trasplante de menisco de cadáver. ¿Qué ocurre? Que esos trasplantes meniscales de cadáver sabemos que al año se reduce su tamaño a un 50%. Con lo cual tampoco es tan bueno, porque claro, reduce mucho el tamaño. Hombre, es mejor que no tener nada. Claro, pero Tampoco es un sustituto muy bueno. Por eso te digo que no tenemos trasplantes meniscales que no es algo tan buena opción. Tan buena opción. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Cuando te falta todo el menisco, pero eso no es tan frecuente. O sea, normalmente nosotros cuando operamos y falta un poquito de menisco, un poquito del cuerno posterior. Entonces, claro, no vas a quitar el resto de menisco para que luego te quede el 50%. Claro. Entonces, porque no lo puedes poner, es una bobada, claro. Un trocito, no, porque entonces o no lo ponerlo anclas. más grande, no. No, porque entonces no mueven. Claro. No moverían porque la rodilla no tendría juego. Entonces, ¿cuándo hacemos estos trasplantes? Cuando al paciente le falta todo el menisco, en gente joven y que tenga buena alineación. Yo ahora tengo un paciente, Gonzalo, que es un cielo de niño, que este niño tiene 16 años, lo cogí con 14 y le habían tenido que quitar el menisco, porque otra cosa, me vienen los pacientes, me han quitado el menisco y fíjate qué horror. Digo, hombre, te lo habrán quitado porque te lo has roto. Claro. O sea, los médicos en general no queremos quitar los meniscos. O sea, lo ideal es mantener el menisco ahí siempre que se pueda. Claro, pero hay a veces que los tenemos que quitar, porque si están rotos y destrozados, pues lo tienes que quitar. Y claro, cuando lo quitas, como no tienes el sustituto, bueno, pues este niño tenía 14 años, le tuvieron que quitar el menisco y claro, con 14 años quitar el menisco externo era... Es que es muy... Entonces, a este chico sí que le hemos alineado y ahora le hemos puesto el trasplante de menisco. Y bueno, pues de no tener nada tiene un 50%, pues bastante Claro. bien. Pero claro, si tú ya tienes un 50% tuyo y te han quitado un 50%, pues no le voy a poner uno para que le quede el Claro. 50%, porque entonces no... Pero bueno, yo creo que esto, también te digo que el futuro va a ser que con una impresora en 3D, yo le digo a los ingenieros, digo, a ver, a mí me tenéis que imprimir meniscos del negativo del paciente, es decir, a mí... Imagínate, o sea, Claro, tú porque haces- eso ahora no se puede hacer. O sea, se hace, pero Pero o no sea, es- el problema que tenemos, o sea, tú puedes coger una resonancia y dices, pues a este paciente le falta esto. Te lo imprimo y entonces lo imprimes en 3D. El problema es que la tinta de la impresora, o sea, no tenemos el material idóneo. Vale. Entonces, los ingenieros están trabajando en crear un biomaterial que sea esto, duro pero blando, que lo puedas imprimir en una impresora en 3D y que se lo puedas colocar al paciente. Yo creo que esto va a llegar, ¿eh? Hombre, según están las cosas, yo creo que llegará más pronto que tarde, pero vamos, que no Pero que no es- lo veo tan irreal, ¿no? No lo veo tan difícil. O sea, lo difícil es el biomaterial. Pero creo que es algo que nos va a llegar y vamos a terminar colocando el trozo de menisco que quede. Madre mía. Para todo lo que da un menisco, ¿eh? No, total. Y además que es importante, ¿eh? El menisco da salud a tu articulación. O sea, eso hay que tenerlo Claro, en cuenta. al final, claro, es una protección. Es salud. O sea, Si tú tienes un buen menisco, tu articulación va a estar sana. Con un mal menisco, tu articulación no va bien. y es muy fácil que, bueno, que el menisco, pues con el tiempo, pues ya no... Y de ahí Exacto. los problemas de articulaciones, de rodillas, etc. Etcétera. Madre del amor hermoso. O sea, cuanto más joven es más fácil operar, si no, pues se suele mantener y está la operación, la sutura, que por cierto, estabas comentando, se sutura, tiene que cicatrizar bien. Sí, Eso cicatriza bien a menor edad. sí. Y luego, ¿sabes que ese menisco te va a dar problemas
¿eh? en un futuro. Depende, si cicatriza bien, no tiene por qué volverse a romper. Se puede Pero ese romper, hilo- se puede romper de la misma... No, el hilo ese se reabsorbe y ahí lo tiene. Vale, o sea, que solamente es... Vale, la Entonces, cicatrización. depende de la cicatrización. Es verdad que yo tengo pacientes que le habían suturado hace 10 años y se ha vuelto a romper. Bueno, pues chica, te ha durado 10 años. Claro, Tampoco bastante. ni Oye, está tan muy mal, bien. ni tan mal. Tenemos que volver a hablar de menisco. Te dije que era un buen tema. Sí. Este protagonista que decías tú era bueno. Sí, era muy Lo que no entiendo es cómo no lo hablamos antes, de verdad lo digo. Sí. Porque de todo lo que nos has contado, yo tengo que asentar todo esto porque me surgen un montón de dudas. Me parece interesantísimo. Te diré que de todos los temas me está pareciendo la pera el del menisco. Y además es que yo creo que todos al final acabaremos con lesiones meniscales, con más clínica o menos clínica, pero por ejemplo todos los pacientes que nos vienen con artrosis para colocar una prótesis tal, me dicen, es que me han dicho que el menisco está roto. Y digo, hombre, claro, o sea, tú no tienes una artrosis avanzada si el menisco no se ha roto. Es imposible. Y si lo tienes roto, dependiendo, ¿no? Puedes fortalecer, etc. Tanto si lo has suturado como si lo dejas, y porque no hace falta operar, ¿se puede luego hacer deporte igualmente o hay deportes que no? O decir, o si lo tienes roto pero puedes vivir con él y no operarte, pues a lo mejor deportes de impacto no, ¿se puede? A ver, todo depende de la tolerancia que tengas al menisco roto. Vale. O sea, yo tengo pacientes con menisco roto haciendo maratones. Madre mía. Y pacientes con menisco roto que no pueden andar. O sea, quiero decir... Claro, es que depende. En general... O sea, la idea es no les operamos y pueden hacer una vida normal. Si no pueden hacer una vida normal, pues tendrás que operarle. Claro. Otra cosa es que ya quieras meter el dedo en la llaga, que digo yo. Digo, hombre, si tienes el menisco roto y no te va la vida en ello, ¿no? Pues haz un deporte más moderado, menos impacto, menos carrera. Pues en vez de correr maratones, pues corre medias o corre 10 kilómetros y te vas a comprar años a tu articulación. Claro. Pero no significa que no hagan nada, ¿no? Entonces, la idea es que también tengan una vida saludable. Si tú tienes un menisco roto y tienes que estar sentado en la silla todo el día, pues tendremos que operarte o hacerte algo, ¿no? Claro. Pero bueno, que depende de cada uno el que pueda seguir con eso. Si hace deporte de impacto, pues oye, pues dependiendo de su situación. Exacto. Pero es importante Y también dependiendo esto. también de cuánto te quedes. Si tú, por ejemplo, operas y quitas un 20%, no pasa nada. Pero si quitas un 60%, Claro, pues cada día es más complicado. Para impacto, pero sí para determinados ejercicios. O sea, tú, por ejemplo, gimnasio, bicicleta y andar, Eso normalmente puedes. vuelves a hacerlo todo. Sí. Vale. Claro, ahora como todo el mundo quiere correr. Claro. Porque es que, de verdad, cuando llaman oyentes y tal, siempre es, pero es que quiero seguir corriendo, pero es que quiero correr. Y ahora solo hacemos correr, running. El otro día con un paciente le digo, bueno, ya puedes empezar a correr. Y me dice, ¿yo por qué? Y dice, si a mí no me persiguen. Y digo, bueno, pues también tienes razón. Dice, porque ahora todo el mundo corre si a mí no me persiguen. Tiene toda la razón del mundo. Es que lo que te digan, ya puedes volver a correr, a mí me lo dicen y yo, pues qué angustia. O sea, no, ¿para qué voy a empezar ahora? No. Bueno, yo creo que es verdad que es un deporte que es como muy rápido, quemas mucho en poco tiempo, lo puede hacer en cualquier sitio. O sea, quiero decir que tiene cosas buenas. Yo creo que tiene esa pero facilidad, bueno. pero la obsesión que hay ahora solamente por correr, claro. Pues tranquilidad que o se sea, puede hacer tú otro para un tipo de pádel tienes que ejercicios. alquilar una pista, coger a 3 más, quedar Claro. un día, correr, tengo un huequecito, me voy. Zapatillas y listo, y a correr. Exacto. Dame carretera que empiezo. No hace falta, a mí no me des mucho tramo, ¿eh? Que no voy a correrlo. Bueno, pues el menisco, el menudo protagonista hemos traído en el día de hoy. Seguro que de aquí surgirán muchísimas preguntas, porque yo creo que rodilla, menisco es por lo que más llaman los oyentes. Así que siempre decimos, vamos a dejar el correo electrónico, bueno, en Clínica Centro, que el otro día, por eso cuando decía al principio, ya os lo contaré otro día, llamó un oyente después del programa, por otro oyente que venía con una lesión tal, y le dije, mira, vete a Centro, porque yo por aquí, yo no soy médico y no te voy a poder ayudar, o llamar a la consulta del programa. Así que vamos a dejar el correo electrónico, cuídate@radiomarca.com, por si alguien, oye, tiene dudas, que los tendréis, de menisco, alguna lesión, molestias, lo que necesitéis, pues que nos la envíen ahí. Y un día hacemos con preguntas. Claro, Que un día para los oyentes. Venga. Que te llamen, yo creo que ese día van a arder los teléfonos, ya te lo digo yo. Bueno, yo encantada. O sea, que lo ese que día podamos lo abrimos. ayudar, lo que podamos ayudar. Se puede ayudar y mucho, porque al final es una orientación, yo lo entiendo. Mm. Siempre digo de todas formas también a los oyentes, cuando les da vergüenza llamar, digo, vamos a ver, esto también es una labor porque muchas personas van a tener en este caso un problema de menisco, o alguien cercano con un problema de menisco. Son consultas que van a ayudar a mucha gente porque les va a orientar, por lo menos. Sí, total. Y esa orientación Y es saber lo que tienes, que claro, tengo que hacer, etcétera, sí. que parece que no, pero la tranquilidad que te da muchas veces, Sí, porque alguno te puede llamar, te puede estar escuchando, ya doctora, pero es que es el menisco. Bueno, tranquilidad, fíjate. No pasa nada.
se trata. Es muy importante, pero que no llegue la sangre al río, por favor, Exacto. que llegue al menisco, que es el que necesita estar bien regado. Doctora Guillén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantada, ya ves, como siempre. Volveremos a hablar de menisco, pero tenemos muchos temas por delante ya preparados. Gracias. A ti, hasta luego.